Bien, pues con nosotros hoy, por nueva vez, Pabeliza, destacado economista. ¿Cómo estamos, Pavel? Muy bien, muchísimas gracias por tenerme de nuevo por acá. Me siento muy bien, gracias. Sí, así que, si en este caso el casco representa pues el interior, pues todo bien. Todo muy bien, gracias. Bueno, mira, Pavel, hoy precisamente leímos que otro destacado economista, Ernesto Selman, pronosticó que a su juicio este año la economía dominicana va a crecer un 4.5%. Desde ese punto de vista y tu perspectiva, ¿cuál sería en este caso el pronóstico tuyo? Yo pienso que soy un poquito más optimista que Ernesto. Sí. Yo pienso que estaría por el orden del 5%, pero es difícil decirlo, es una apreciación. No veo factores que vayan a generar un crecimiento tan reducido para el estándar dominicano. Bueno. O sea, el promedio de crecimiento de la economía dominicana durante los últimos 50 años ha sido 5.5%. Si crece, ese debe ser, digamos, la medida. Si crece por debajo de ahí, estás mal, por decirlo de manera sencilla. Si creces por encima de ahí, estás bien. Si estás alrededor de esa cifra, bueno, es promedio. Y 4.5% es una cifra notablemente por debajo del promedio. Entonces yo diría que estaría más cerca del promedio, porque no veo factores que vayan a golpear severamente la economía, que no sea, por ejemplo, una subida inesperada y muy significativa del petróleo. Y siempre el petróleo es muy inestable y difícil de predecir su comportamiento. Por el lado de las tasas de interés en el mercado internacional, que es la otra presión que podía suceder, que podía generarse, se espera que la tasa de interés en el mercado de Estados Unidos suba, porque la Reserva Federal está subiendo su tasa de política monetaria, y eso va a generar una subida del resto, y eso va a obligar al Banco Central Dominicano a subir su tasa de interés para evitar que haya fuga de capitales, pero de todas maneras no se espera que sea tan veloz esa subida como para causar un daño significativo. De hecho, a principios de año la Reserva Federal mandó señales precisamente en el sentido de que iba a ralentizar las subidas de las tasas de interés. Por un lado está la presión de Donald Trump, del presidente Trump, para que la Reserva Federal no aumente mucho las tasas, porque eso afecta el crecimiento. Claro. Pero por otro lado también está el percibido riesgo de que un aumento muy intenso de la tasa de interés puede derrotar el crecimiento económico. Y ya el crecimiento económico de este año en Estados Unidos va a ser menor que el crecimiento del año pasado. El año pasado tuvo un alto crecimiento y no fue bien en las exportaciones por eso, debido al incentivo fiscal, el paquete tributario, de recorte tributario de ese año. Este año va a ser, digamos, menor, y entonces no quisieran que ese menor crecimiento, la caída del crecimiento se profundice aún más por subidas en las tasas de interés. Por eso yo pienso que van a ser cautos, es las señales que se están viendo en la prensa financiera internacional, y por lo tanto por ahí tampoco pienso que va a haber mucha amenaza. Donde sí hay quizás mayor amenaza es por el lado del crecimiento en la economía mundial. Hay inversionistas y economistas de renombre que están pronosticando que hay una alta probabilidad, digamos, mayor del usual, de que haya una recesión, digamos, en el segundo semestre del año o en el último cuatrimestre del año. Una crisis importante, una caída importante de la inversión y del crecimiento global. En algún momento yo he leído que dentro de lo que es el sistema capitalista se producen crisis de carácter cíclico, cada cierto tiempo. Sí, viene una expansión de la inversión, entusiasmo, esa expansión de la inversión genera crecimiento, el crecimiento vuelve a generar estímulo para invertir más porque hay buenos negocios, pero de repente hay una sobreacumulación, una sobreinversión, hay una alta capacidad ociosa, hay que recoger vela. Y hay que recoger, correcto, creo que es un buen término, y hay que recoger vela y luego en algún momento vuelve a recuperarse. Eso tiende a ser, digamos, un comportamiento normal y esperado. Pero en este caso, los economistas están advirtiendo unas burbujas importantes. Eso significa que el valor de ciertos activos está muy inflado y en algún momento ese valor de esos activos va a reducirse, acciones, papeles, títulos, y eso significa que entonces cuando el valor se reduce, entonces los inversionistas se contraen, prefieren guardar su liquidez en oro, en títulos que te den
baja tasa de interés pero mayor garantía, como títulos del Tesoro, claro, del Tesoro estadounidense, o sea, del Ministerio de Finanzas estadounidenses, entonces eso puede generar una caída va a generar una caída de la inversión y una ralentización de la economía. Entonces eso se espera, pero eso no significa que se traduzca en una crisis o en un crecimiento significativamente reducido en la República Dominicana. En todo caso se pudiera sentir hacia 2020. Y también hay que contar con los factores domésticos, o sea, aunque ya los espacios son cada vez más reducidos para hacer política y empujar el crecimiento, pero todavía hay algunos resortes, en la medida en que el mercado internacional te siga prestando a baja tasa de interés, y si hay una crisis, probablemente la Reserva Federal y el Banco Central Europeo vuelvan a tumbar la tasa de interés, entonces hay un estímulo para que el gobierno dominicano se endeude en el mercado internacional a bajo precio, a baja tasa de interés y apuntalar el crecimiento, para gastar, subir el déficit, subir la deuda, pero mantener el empuje por el lado del gasto público. Lo inteligente, digo, yo no soy economista ni mucho menos, pero me imagino desde el punto de vista lógico que lo inteligente en ese caso sería que en vez de aumentar la deuda, se adquiriera entonces compromiso de deuda a más bajo interés para pagar deuda vieja. Bueno, también puedes hacer también puedes hacer eso, pero habría que ver cuáles son los términos de maduración. Puede ser, esa puede ser una alternativa. Lo cierto es que yo no veo amenazas muy significativas e inminentes, pero hay que estar preparado. Y la mejor forma de prepararse es que todavía en tiempos buenos, como son estos, aunque no sean tan buenos como el año pasado o los años anteriores, el gobierno logre reducir su demanda de crédito, logre reducir el déficit y reducir el incremento en el crecimiento de la deuda externa. No diga que, no creo que lo pueda parar en un solo año, tiene que tomar varios años para que pare el crecimiento y luego hacerlo decrecer, pero empezar a tomar las medidas de ahora, porque en la medida en que usted está menos endeudado, ahora va a poder endeudarse más en el futuro en el caso de una crisis. Si tener capacidad para responder a una crisis implica tener menos peso de la deuda hoy o antes de la crisis. Entonces, ese digamos que sería el consejo que habría que dar. Si el gobierno logra, como está propuesto en la ley de presupuesto, reducir el déficit fiscal a 76.000 millones de pesos, y que esa cifra sea razonablemente cierta, yo creo que es una señal muy importante, positiva, porque está diciendo, estamos declinando el déficit, estamos declinando la demanda de deuda. Si eso se mantiene en 2020, ojo, año electoral, cuidado, si eso se mantiene hacia 2020, yo creo que la situación fiscal empezaría a dejar de ser una preocupación y una angustia, porque el tema de deuda, la deuda seguiría siendo alta, pero no estaría creciendo, o no estaría creciendo a la velocidad que venía creciendo. Y entonces eso trae alivio y le da espacio para cuando haya una crisis poder endeudarse cuando sea necesario. Ahora tú has señalado un punto importante, es el siguiente. Vamos a un año electoral. En un año electoral va a ser muy difícil que se apliquen políticas de austeridad. ¿No? Tú sabes cómo aquí gira mucho en torno a la política, ¿no? Bueno, depende de las decisiones, claro, frente a los dilemas políticos que hay. Si el presidente decide empujar una nueva postulación reformando la Constitución, el riesgo es mucho mayor. Claro. Si el presidente no lo decide y llega a algún tipo de acuerdo dentro de su partido, pues entonces va a querer utilizar los recursos públicos para mantener a su partido en el poder. Si el presidente, por el contrario, en esa situación decide más bien mantenerse alejado, entonces el riesgo es menor. Claro. Habría que ver cuál podría ser el riesgo en caso de que el presidente decida apoyar de alguna manera a un sector de la oposición, que también eso son de las cosas que se barajan, aunque no lo diga, aunque no lo haga de manera muy pública. Entonces, pero el riesgo, digamos que siempre, digamos, una tendencia a incrementar el gasto público en año electoral. También la pregunta es si ese incremento del gasto público y un déficit mayor al esperado en la primera parte del año es compensado en la segunda parte del año, o sea que se expande el gasto en la primera parte y en la segunda parte se recoja. Claro. No en pocos años electorales, de hecho, ese ha sido el patrón, excepto en las dos últimas elecciones, 2012
el déficit fue tan grande, la debacle fiscal fue tan grande para hacer que Danilo Medina ganara las elecciones, o muchos otros dicen que era para Leonel Fernández querer perpetuarse, perpetuarse políticamente más allá de la presidencia. Entonces, ahí fue tan grande que no pudo recogerse. El Danilo Medina no pudo recoger sino tiempo después, la vela, ¿no? En 2016 también hubo un aumento importante del gasto público, no tanto como en 2012 obviamente, y tampoco hubo una recogida significativa en la segunda parte del año. Pero el resto de la historia, en los años electorales, es que sucede eso. Se expande el gasto público hasta mayo, hasta abril, y después a partir de ahí un poco se recoge. Ese ha sido un patrón bastante interesante. Vamos a hacer una pausa con tu permiso. Bien, Pavel, el pacto fiscal. ¿Qué visión tú tienes del pacto fiscal? ¿Crees que habrá posibilidad real y efectivamente en lo que queda de este periodo de ir al bendito pacto fiscal? ¿Y qué pudiera derivarse en este caso de beneficios para la economía, para el país, para la recaudación fiscal? Yo creo que ya no hay ninguna posibilidad en lo que queda de este periodo de gobierno de embarcarse en un diálogo de ese tipo. El gobierno, desde el inicio de la administración, vio desgastar su capital político para embarcarse en un proyecto de ese tipo debido a los casos de corrupción de la pasada administración, de los casos de Víctor Díaz Rúa, Félix Bautista, luego vino los casos de Odebrecht, la potenciación de esos temas en la opinión pública por Marcha Verde, y eso puso al gobierno contra la pared en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos públicos y no tuvo la determinación de en ese contexto llamar a un diálogo para reformar la fiscalidad. Entonces eso va a venir de 2020, en 2021 en adelante. Algún tipo de ajuste fiscal. Sí, el gobierno, o sea, inicialmente pienso yo que hasta hace un año, digamos, o hasta incluso el año pasado, uno decía que el ajuste, uno tenía la idea de que el ajuste fiscal iba a tener que ser un ajuste importante y significativo. Sin embargo, si el gobierno en 2010, como dije antes, 2019 y 2020 logra reducir el déficit fiscal como se lo está planteando, me parece que la solución al tema fiscal sería mucho menos intensa, mucho menos dramática, el ajuste fiscal. El ajuste fiscal se da porque eleva los ingresos y reduce los gastos. O, quiero decir, no literalmente. Elevar los ingresos sí literalmente. La reducción del gasto no es literal, significa que poner a crecer el gasto a una menor velocidad de lo que lo está haciendo y especialmente a una menor velocidad de lo que crecen los ingresos, de tal forma que eventualmente se llegue a una reducción muy significativa del déficit fiscal y eso permite que los pagos de deuda sean mayores que la contratación de nueva deuda y por lo tanto reducir la carga de la deuda y la carga de los intereses, especialmente la carga de los intereses. Entre ingresos y gastos. O sea, sí, bueno, reducirla, a favor de los ingresos. Exacto, esa sería un poquito la lógica. Pero yo creo que de todas maneras, a pesar de que el gobierno logre déficits fiscales menores en estos 2 años, a partir de 2021 tendrá que haber algún tipo de ajuste y algún tipo de reforma. Y va a tener que ser una combinación de elevación de los ingresos con contención del crecimiento del gasto público en un contexto, y eso es más bien lo deseable, de saneamiento del gasto público en general y de mejoramiento de la calidad del gasto público, algo que está harto conocido y está muy claro de que si no hay un camino claro y un compromiso evidente y verificable de que el gasto público se dirige allí hacia donde es importante y que la corrupción se enfrenta y que el clientelismo también se enfrenta, difícilmente puedas lograr un diálogo que genere consensos sólidos. Entonces, por el lado de los ingresos, parece inevitable ampliar la base tributaria. Eso significa que sectores que por derecho o por defecto no pagan impuestos empiecen a pagar. Eso pudiera combinarse con reducciones en tasas. Yo no soy muy optimista
respecto a la idea que tienen algunos colegas de que reducir las tasas va a aumentar la recaudación. Yo creo que no. Pero yo creo que es perfectamente entendible que se dé un acuerdo en el cual se amplíe la base, cuidando los temas de la equidad, no vayas a agravar en exceso a los más pobres, amplíes la base, poner a pagar más gente impuestos con una reducción moderada de las cargas tributarias. En un contexto de esfuerzo, de eficiencia en la recaudación como el que se está haciendo ahora. Ahora mismo la eficiencia recaudadora está generando un aumento de la presión tributaria, es decir, de la participación de los ingresos tributarios en el PIB, en el tamaño de la economía, equivalente al 0.3% del PIB. Es una cifra notable. Todos los años la presión tributaria ha venido aumentando en un equivalente al 0.3% del PIB. Yo solo gracias a la recaudación. Yo no puedo ponerle el número en pesos, que eso es lo que entendería la gente, pero estamos hablando de 12.000 o 15.000 millones de pesos todos los años probablemente, solo por acción más eficaz de recaudación. Por el lado del gasto, yo creo que además de eficientizar el gasto, habrá que recortar en algunas áreas. Nunca recortarlo en términos absolutos, claro, porque eso lastima mucho el crecimiento. Cuando un gobierno baja el gasto, el resultado, claro, es recesión, o por lo menos caída significativa del nivel de actividad económica. Lo que tiene que hacer es lograr que aumente no tan velozmente como lo ha venido haciendo ahora, y gastarlo con mucho más eficiencia, y eso significa recortarlo en algunas áreas. Eso significa las duplicidades, eliminar todas las duplicidades que hay en materia institucionales que existen, hay personal supernumerario, no porque haya demasiada gente en el Estado, hay demasiada gente en términos absolutos, hay demasiada gente para lo que hacen. Claro. Entonces necesitamos un Estado mucho más eficaz, con gente mejor pagada, pero mucho más productiva. No significa bajar la nómina, literalmente, significa hacer una nómina mucho más efectiva, y eso está claro, en los servicios de salud y educación está bastante claro que hay bastante ineficiencia. Dicho en lenguaje claro, eliminar las botellas. Las botellas, no la gente necesariamente, claro, las botellas, no la cantidad de personas empleadas. Y de hecho habría que aumentar los salarios en el sector público, no a nivel general, pero el salario mínimo en el sector público es de 5.000 pesos. Y hay un buen número de gente que gana 5.000 pesos. El preocupante es el tema de las pensiones de 5.000 pesos. Sí. Eso es una vergüenza, hay que subir las pensiones. Bueno, y eso solo se hace aumentando el salario mínimo, porque las pensiones están, por ley, están atadas al salario mínimo del sector público. Pero habría que modificar la seguridad social, en las condiciones que está actualmente. La perspectiva de las pensiones no van a pasar del 25, 26, 27%. Lo que pasa es que los salarios son, yo creo que un primer factor es que los salarios son muy bajos. Claro. Y luego el otro factor es que las AFP se llevan la ración de la BOA. Entonces tú tienes esas dos combinaciones. Entonces hay que elevar los salarios para que las contribuciones sean suficientes, por una parte, y por otra parte hay que reducir esa ración que están llevando las AFP. Una excesiva ganancia para lo que están poniendo, porque ¿cuál es la inversión de la AFP? Es muy poca, están manejando el dinero de la gente. Y además se lo están prestando al gobierno, a tasas de interés muy altas. A diferencia de la ARS, que sí tiene otro manejo. Hay otro manejo, no es tan fuerte, aunque también yo diría que las ARS habría que... Pero también, la AFP es prácticamente una cosa administrativa, se maneja con una computadora y 2 empleados. Exactamente, sin inversión de capital, y nada, eso. Las ARS más bien es el tema es cómo también son de alguna manera disciplinadas por la regulación estatal, y que no nieguen servicios, que no nieguen derechos. Pero eso requiere también cambiar el peso relativo de los sectores dentro de la seguridad social, que el Estado tenga más peso, más capacidad de determinación, sin que eso necesariamente ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema. Pero en general el tema de salud debe descansar en mucho, la reforma de la salud y la seguridad social debe descansar en una mejora significativa de la calidad de la atención en el sector público. Porque la cantidad de personas que están cubiertas por el seguro de salud público es muy alta y por tanto son atendidas en el sector público. Una mejora en la calidad de atención en el sector público va a impactar directamente, va a forzar al sector privado a mejorar la calidad de sus servicios. Muchísimas gracias, Pavel, por haber estado con nosotros. A la hora. Que tú eres una persona muy ocupada. Cuando vienes acá, pues te agradezco mucho que estás sacrificando
parte de tu agenda. Siempre es un placer. Y de tu descanso también. Gracias, te esperamos pronto por acá. Gracias. Sí. Muchas gracias. Aquí estaré. Hacemos la pausa y volvemos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadeneira. Mario Rivadulla. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Bajo la espada de Damocles, la puesta en vigencia de la ley que dispone la entrega de un 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Recuerden que eso fue a consecuencia de un amplio movimiento cívico de demanda. Eso hizo generar las más promisorias expectativas de que se iban a producir cambios sustanciales en el modelo educativo nacional. Hasta ese momento, todos los esfuerzos que se habían desplegado a lo largo de los años en ese sentido no habían logrado el objetivo de poder elevar la calidad de la enseñanza en el país. Esa quedaba siempre puesta en evidencia, sobre todo en las mediciones regionales, donde de manera persistente hemos quedado relegados al último lugar de la retaguardia. Entre los argumentos más utilizados para justificar ese persistente fracaso docente, el que más se utilizaba era decir que había una insuficiente destinación de recursos para el sector educativo, lo cual era cierto, con su secuela de carencia de aulas suficientes y el consiguiente elevado nivel de ausentismo escolar, la falta de materiales de estudio, la frecuente paralización de clases debido a las huelgas de maestros, el reclamo de mejores salarios, entre otros males. La exitosa culminación de la campaña cívica y el 4% consignado en el presupuesto trajo de la mano el llamado pacto educativo. Y en ese pacto educativo como primera prioridad se planteó la necesidad de llevar adelante un amplio programa de construcción de nuevas aulas y reparación de las existentes, muchas de las cuales estaban en estado realmente desastroso. Y a renglón seguido, quedaba consignado de manera expresa, en el segundo artículo del pacto, el compromiso que se entendía sagrado de no perder un solo día de clase. Lamentablemente, en la práctica no ha ocurrido así. Por el contrario, ha dictado respetarse la vigencia de ese compromiso. Hoy tenemos muchas más aulas. Los maestros han recibido aumentos sucesivos de sueldos e incentivos que superan los que reciben quienes realizan esa misma labor por el sector privado. Y los estudiantes reciben uniformes, materiales de estudio, desayuno escolar,
a que se agrega el almuerzo y la merienda en la tanda extendida, que ya cubre un amplio porcentaje de la matrícula escolar, dentro de un programa ambicioso que le resta presión a la economía de cientos de miles de familias de bajos ingresos, si bien todavía requiere del debido aprovechamiento docente del tiempo extra. Todavía ese tiempo extra por la tarde no está bien cubierto, debería ser dedicado pues con material personal especializado pues a brindar toda una serie de conocimientos adicionales. Pero los paros no ya solo en demanda de reivindicaciones laborales, sino por cualquier motivo provocan la suspensión de clases por varios días y a veces por semana. El artículo 2 del Pacto por la Educación sufre por consiguiente frecuentes naufragios. Quizás porque se cometió un error y fue que estuvo huérfano de establecer mecanismos de solución de conflictos que desterraran por y para siempre la reiterada fórmula de paralizar la docencia. Ahora mismo, sin haber sido nombrado el nuevo titular de Educación, la dirigencia de la Asociación Dominicana de Profesores amenaza con paralizar todas las aulas del país si no se cumplen sus exigencias. Es como su tarjeta de presentación. Resulta inútil soñar con salir de nuestro obstinado subdesarrollo educativo mientras sobre el sistema docente dominicano penda la permanente amenaza de esa espada de Damocles. Hasta el próximo lunes, Dios mediante, en Teledebate. Por nuestra parte, tengan todos un excelente resto de la noche y fin de semana. Y a continuación los dejamos con nuestro próximo programa, 5 días con Mónica Gutiérrez. Mario Rivadulla presentó Teledebate con la participación de Alex Jiménez. Objetivo, veraz, orientador.